Buenas noches a todos y bendiciones a esta escuela online que tenemos todos los lunes. Así que bendiciones y buenas noches. Gracias a todos los hijos que se van conectando poco a poco y aquellos que se conectan de otras naciones. Así que ya veo que algunos están conectados por ahí. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales y a través de la forma que usted tenga en su casa para que podamos estar aprendiendo sobre la palabra. Recuerde que estamos haciendo esto todos los lunes para edificar el cuerpo de Cristo. Así que buenas noches a todos. Por ahí veo que está Bebita, María, mi Lulú. Bendiciones a todas las que están por ahí conectadas. Así que bendiciones también a aquellos que se están conectando. Recuerde, ayúdame a compartir para que de esta manera podamos estar todos conectados. Bendiciones, Lisette. Y así podamos estar conectados todos en un mismo sentir. Hoy vamos a hablar sobre 4 puntos importantes de lo que es la guerra espiritual. Creo que es un tema muy conflictivo, es un tema que no se habla mucho, es un tema que a veces trae ciertos problemas con la gente que no quieren oír sobre eso. Tal vez podríamos decir que es un tema que mucha gente no le gusta tocar, pero sabemos que estamos en una guerra espiritual súper, súper, súper extremadamente en estos tiempos más. Sabemos que lo que está pasando también en Israel también afecta. Sabemos que ese es uno de los lugares preferidos, ¿verdad? De nuestro Jesús. Así que tengamos en nuestras oraciones a Israel para que sea el Señor trayendo la paz, como dice la Biblia, sobre Israel. Así que bendiciones a todos los que se van conectando de otras naciones. Saque su libreta, saque su lápiz y comience a tomar notas, porque voy a hablar de 4 puntos importantes que habla la Biblia sobre la guerra espiritual. Y quiero empezar con Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, lo voy a anotar por aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Hay que entender que la Biblia habla muy claramente de lo que es la guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y los ejércitos de Dios. Cuando hablamos de guerra espiritual tenemos que entender que hay un principio, está lo que es de Dios y está lo que es de las tinieblas. Siempre va a haber un conflicto, un conflicto. O sea, no es una batalla que sucede únicamente en lo que se llama, lo que le podemos decir altas esferas, ¿verdad? Sino que es lo que afecta la vida de las personas espiritualmente. Es todo aquello que cuando usted le empieza a servir a Dios y está bajo ese ataque, bajo esa persecución, para que pueda entrar en el yugo del diablo y pueda caer en las cadenas del enemigo, eso es lo que le llamamos guerra espiritual. Y los hijos de Dios y la iglesia necesitan entender en estos tiempos la importancia de estar preparados para combatir toda guerra que viene a nuestras vidas espiritualmente. No se piense que venir a Cristo es simplemente ir a la iglesia, adorar a Dios. No se piense que venir a Cristo es simplemente alabar, exaltar, leer la Biblia, cantar coritos. No, todo esto tiene que ver con la capacidad que tú tienes, con la entrega que tú tienes. Cuando te decides a buscar a Dios en espíritu y en verdad, los ataques que van a venir, las adversidades que se van a levantar para que usted no pueda seguir adelante. Y eso es lo que le llamamos guerra espiritual. Por eso es que usted tiene que entender el conocimiento. Esto no tiene que ver nada
con tiros, esto no tiene que ver nada con cachetadas, esto no tiene que ver con peleas, esto es el ámbito espiritual. Y yo estoy segura que los que me están escuchando en esta noche saben lo que estoy hablando, la guerra espiritual. Cada vez que propones servirle a Dios, cada vez que propones decir voy a mantenerme firme, voy a mantenerme en pie de guerra, ese es el obstáculo que viene cuando te quiere mantener alejado, cuando te quiere mantener indiferente, cuando te quiere impedir que puedas servirle al Señor en espíritu y en verdad. Esto es lo que es guerra espiritual. Así que todo lo que te impide lograr ver la gloria de Dios, todo lo que te impide, eso se llama guerra. Porque siempre van a haber obstáculos, siempre va a haber algo que se va a atravesar, siempre va a haber la persecución, la adversidad. Eso siempre lo vamos a ver en nuestra vida espiritual. No importa cuán nivel puedas tener, no importa si eres evangelista, si eres profeta, si eres pastor, si eres apóstol, si eres maestro de la palabra, si eres líder, si eres mentor, no importa el nivel que tú tengas, de que siempre vas a experimentar la guerra, la vas a experimentar. Es parte de tu proceso para crecer, es parte de tu proceso para acercarte más a Dios y es parte de tu proceso para meterte más en la fe. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice Pablo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y cuando usted lee esta escritura se da cuenta que el Dios de este mundo ha cegado a los incrédulos. Y ahí es que tú te tienes que dar cuenta de que hay una guerra. Hay dioses que se levantan, hay dioses que se interponen. Así como hay un Dios, hay un demonio. Así como hay un cielo, hay un infierno. Entonces siempre va a haber un contraste, siempre va a haber, siempre va a haber algo que se va a atravesar. ¿Ve? Y por eso es que vemos aquí que la Biblia dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Por eso es que a veces cuando tratamos de hablarle a los incrédulos, tratamos de dirigir la palabra a los incrédulos, cuesta trabajo para que ellos entiendan, cuesta trabajo para que ellos puedan permanecer. Entonces, para nosotros obtener esa victoria necesaria, tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Usar las armas espirituales que Dios mismo ha provisto en su palabra para que podamos vencer. Algo que Jesús nos enseña es que como Él pudo vencer, tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo no podemos decir, ay, no, yo no puedo, Señor. Tú sí pudiste porque tú eras santo, porque tú eras escogido. No, si Él pudo, siendo un hombre, esos 3 años de ministerio, usted también y yo estamos capacitados para hacerlo. Ahora, mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, bendiciones a los que se van conectando. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Bendiciones. Efesios 6, 11 al 12. Mire lo que dice. Porque para obtener la victoria es necesario estar lleno del Espíritu Santo, pero también usando las armas espirituales que Dios mismo ha provisto. ¿Dónde lo dice? Efesios 6, 11 al 12. Y este es el apóstol Pablo también, donde dice, póngase toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Oiga bien, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo nos está enseñando el primer punto clave. El enemigo es el diablo. Y siempre tienes que tener en mente que el final es el diablo. En una guerra, a veces no nos damos cuenta, pero todo comienza con él y termina con él. Aunque las personas te ataquen,
aunque ellas no sean las personas que tú quieres, tú tienes que entender que no importa la circunstancia, no importa lo que haya en tu mente, todo ha sido una estrategia del diablo para sacarte y tentarte, desanimarte, agobiarte. Y claro que tienes que tener en claro que es una gran responsabilidad donde nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos que mantenernos en alerta. Diga conmigo, me voy a mantener en alerta, venciendo activamente las tentaciones. Amada iglesia, las tentaciones es todos los días. Todos los días usted va a ser tentado. Todos los días van a venir las tentaciones. Entonces, tu primer punto es que tienes que entender que tu gran enemigo es el diablo y que él va a tratar de desanimarte, él va a tratar de agobiarte. Las huestes espirituales te van a tentar. Por eso dice, tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha, me gusta mucho la versión que leí porque es la versión Las Américas, dice, no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades y potestades que están dominando el mundo. Y usted tiene que entender de que algo está dominando el mundo. Y a veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos en luchas, cuando estamos en guerra, una de las cosas que el enemigo trata de hacer es infundirnos ese temor, ese desánimo. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, una de las cosas que el enemigo se encarga de hacer es tratar de decirte, no sigas adelante, tratar de desanimarte. Y una de las cosas que pone en la mente es, hoy ya le fallaste a Dios, ya no puedes seguir adelante. Entonces ahí es que comienza nuestra guerra. Nuestra guerra comienza cuando tú no sabes identificar tu gran enemigo. Vamos, yo no sé quién dice amén sobre esto. Cuando tú no sabes identificar con quién estás peleando. Él no va a descansar, él no va a descansar hasta que ese intento que él tiene de hacerte caer se logre. Entonces, el primer punto claro en la guerra espiritual es identificar a tu enemigo. Porque cuando tú no sabes identificar a tu enemigo, vas a tener guerra, vas a tener persecución. Y una de las cosas que él se va a aprovechar para hacer es que tú te detengas, que tú no sigas adelante, que no logres las metas. Pero en el nombre de Jesús, hoy yo declaro que hoy se te quita ese velo del entendimiento y tú hoy vas a encaminarte a lo que el Padre te ha hablado. Porque hay voces que te van a recordar, hay voces que te van a decir, no puedes, no puedes, no lo vas a hacer, te van a desanimar, pero tú sí puedes en Cristo Jesús. Tú sí puedes lograrlo. El hecho aquí es que en el mundo espiritual lo primero que usted tiene que hacer es identificar. Y uno de los problemas más grandes que hay en la iglesia es que se meten a guerra espiritual, pero no saben identificar a su enemigo. Así que diga conmigo en esta noche, voy a identificar a mi enemigo. Primera de Pedro, aquí le voy a poner otra escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Mire lo que dice. Practiquen el dominio propio. Y esto me gusta mucho porque hoy precisamente estaba hablando con una persona que estaba aconsejando sobre esto. Dice, practiquen el dominio propio. Manténganse en alerta. Aquí hay dos pausas. Practiquen dominio propio y manténganse en el alerta. Oiga bien, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero oiga lo que le dice la Biblia. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea que la Biblia aquí claramente te habla algo muy poderoso. La Biblia te está diciendo, practica el dominio propio. Y a lo mejor tú me dices, bueno, pastora, pero ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es saber identificar lo que es bueno y lo que es malo para ti, para tu beneficio en tu vida espiritual.
Dominio propio es saber estar siendo tentado y usted se niega a ser contaminado. Una cosa dispuso el rey en su corazón, no contaminarse. Y esto es clave en el reino, porque nos podemos contaminar con una conversación, nos podemos contaminar con una alianza, nos podemos contaminar con alguien que nos rodea, nos podemos contaminar con alguien que nos viene con un chisme, nos podemos contaminar con alguien que puede infundirnos ese miedo, ese rechazo, ese desánimo. Entonces usted tiene que aprender a cuidarse de esa gente que usted se rodea. Porque esa gente que usted se rodea puede ser muy peligrosa. Por eso es que nosotros tenemos que aprender en este tiempo, de que yo tengo que saber escoger a mis amigos, a mis aliados, con quién yo quiero compartir, con quién yo quiero pasar tiempo, a quién yo quiero escuchar. Quien te está hablando te está formando, quien te está hablando te está enseñando. Y si tú no tienes dominio propio, donde quiera que vayas, vas a caer. Porque una de las estrategias del enemigo son las trampas. Y las trampas vienen por medio de manipulación, por medio de seducción. Las trampas vienen por conversaciones. Las trampas vienen por seducción. Yo no sé quién dice amén a esto. Y se lo hablo con toda autoridad porque lo he vivido a través de los años. Y no solo lo vemos en el exterior o no solo lo vemos con personas que no conocen a Cristo, lo vemos aún con personas que conocen al Señor, pero todavía no han sido restituidos, no han sido sanados, no han sido liberados completamente. El hecho de ir a la iglesia no significa que yo soy un creyente. El hecho de ir a la iglesia significa que a lo mejor puedo ser no un discípulo, sino un visitante. Un discípulo se deja enseñar. Un discípulo se deja, ¿cómo se dice esto? Se deja corregir. Un discípulo tiene la habilidad de escuchar la voz de su mentor, de su pastor y saber que él lo está corrigiendo con amor porque está cuidando su alma. Pero cuando tú no eres un discípulo, y tú eres tal vez un extraño o un invitado, tú no vas a aceptar corrección, tú no vas a escuchar un consejo, sino que estás errado en lo que tú piensas, en tus decisiones, y ahí es donde comenzamos a fallar. Entonces, por eso es que la Biblia dice claramente en 1 de Pedro, mantengan el dominio propio, pero se tienen que mantener en alerta. Porque yo tengo que tener el dominio propio. Dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Yo diría que es una categoría que tú y yo tenemos que tener cuando estamos en un campo de guerra espiritual, cuando estamos en la intercesión. Las atracciones van a venir, las tentaciones van a venir, a todos nos vienen, a mí me vienen también. No se piense que porque nosotros los pastores o los profetas o los apóstoles estamos en el ministerio, no vamos a experimentar tentaciones. Las tentaciones vienen, son parte de nuestra carrera, son parte de nuestro entrenamiento para estar fortalecidos en el Señor. Yo no sé quién dice amén a esto. O sea que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estas cosas son las que a veces no nos dejan crecer, a veces no nos dejan llegar donde nosotros tenemos que llegar. Así que tú eres responsable de alimentar y cuidar tu vida espiritual. Tú eres responsable de las cosas que haces. Tú eres responsable de tus decisiones. Tú eres responsable de lo que escogiste. El diablo va a intentar robarte el gozo del Señor, pero tú siempre tienes que recordar, Cristo es mi Dios, es mi Señor, es mi guardador y en Él tengo la victoria. Tienes que entender en esta noche que nadie podrá arrebatarte jamás la vida abundante que Dios te da. Tú eres el que permites que te roben lo que Dios te dio. Yo no sé quién dice amén. Segundo punto importante. La batalla interna comienza en la mente. Y ahí es que comienza
nuestra batalla internamente, la mente, la mente. Porque en la mente comienzan los dardos, en la mente viene la confusión. Y tienes que tener cuidado, especialmente en tu mente. Tienes que velar tus pensamientos, lo que lees, lo que miras, lo que observas por mucho tiempo. Hay ventanas en el mundo espiritual, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, aún lo que olfateamos. Porque cuando olfateamos algo, ¿qué pasa? La mente reacciona. Si usted pasa por un lugar donde están cocinando una carne a la parrillada, arroz, frijoles, algo que tenga un olor exquisito y usted lo olfatea, ya la mente comienza a funcionar. A ver, dígame amén si no es cierto o no. Entonces la mente son los pensamientos que llegan a nuestra mente, esos dardos que llegan, y la mayor parte de las tinieblas y de los poderes oscuros van a llegar para sacarnos contrarios a la verdad del Señor. ¿Cómo qué? Te voy a nombrar algunos: el desánimo, la baja autoestima, la ira, el enojo, los celos, la lujuria, fornicación, adulterio. Todas estas cosas comienzan a llegar por un sentimiento, por un pensamiento. Entonces, si tú quieres la victoria sobre el pecado, tienes que aprender a vencer en la batalla espiritual de tu mente, llenarte del Espíritu Santo, rechazar todo pensamiento que no viene de Dios. Vamos, diga conmigo en esta noche: Padre, voy a rechazar todo pensamiento que no viene de Dios. Por eso es que usted ve que la gente, cuando se aleja de las cosas del Señor, ellos van retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Y una de las cosas que no se da cuenta es que van para atrás en vez de para adelante. O sea, en vez de avanzar, empiezan a retroceder. ¿Por qué? Porque la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu de Dios se llama vida. Donde hay movimiento, hay vida, pero donde no hay movimiento, hay muerte. Y donde está la muerte no habita el Espíritu de Dios. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber vida, vida, vida. Tiene que haber un movimiento, porque la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Anote eso: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Por qué, pastora? Porque no se somete a la ley de Dios. El que tiene una mente llena de pecado no se somete a la ley de Dios, ni tampoco es capaz de hacerlo, porque tiene que renunciar a ese pecado que está en su mente. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a mandar. A mí nadie me va a cambiar. A mí nadie me tiene que decir tal y tal y tal y tal cosa. Es una mente pecaminosa. Por eso los que viven según la naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, que no pueden agradar al Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos. Ahí por ahí veo muchos amén. Romanos. Ahorita voy a ver los comentarios. Romanos. Mire lo que dice Romanos. Bendiciones. Por ahí veo a Ana Yancy, Fabi, bendiciones. Arelisa, bendiciones. Ricardo, bendiciones. Mire lo que dice Romanos 8, 6 al 9. Romanos 8, 6 al 9. Yo sé que estas son cositas que a veces cuesta en un altar explicarlas, pero por eso lo estoy haciendo aquí. Con calma, tranquila, con base y fundamento bíblico para que usted entienda. A veces decimos: ¿por qué pecó? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Porque todavía no ha renovado la mente. La mente es el campo de la batalla. La mente es el lugar de los pensamientos, donde se alojan los pensamientos, los sentimientos. Yo no sé si a usted le ha pasado que, por ejemplo, alguien pueda decir algo de alguna persona, puede ser un comentario positivo o negativo, pero vamos a ponerlo en esta manera: negativo. Usted tiene una perspectiva positiva de esa persona. Alguien trajo veneno y ese veneno vino a traer una perspectiva negativa de la persona que usted tenía positiva en su corazón, en su mente, en su alma, en su cuerpo.
Luego ese veneno, ¿qué hace? Va a los pensamientos y ese pensamiento ya comienza a ser un pensamiento contrario al que usted tenía. Por eso usted tiene la capacidad ahora de mirar a esa persona no de la misma manera que usted la miraba, sino que ahora usted la mira con desprecio, con desecho, con rencor, con odio, porque todo comenzó a cambiar. Romanos 8, 6 al 9, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos y le dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, oiga lo que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea que hay que tener algo bien claro en esta noche para que usted pueda entender. Cuando usted no vive en el Espíritu, usted no tiene el Espíritu de Dios. Eso es así de sencillo y claro. Si usted vive en la carne, usted tiene la carne en usted. Pero si usted vive en el Espíritu abunda en usted. ¿Cómo yo me doy cuenta de que una persona tiene el Espíritu? Su manera de hablar, su manera de actuar, su mentalidad, sus decisiones, sus actitudes no son en la carne, sino que son en el Espíritu. Y ahí te das cuenta que esa persona cambió, esa persona ha sido diferente, esa persona ha sido renovada en Cristo. Pero cuando tenemos comportamientos que vienen de una mente pecaminosa, ese comportamiento es el que me lleva a mí, donde Dios ve como resultado que estoy alejada de Él. O sea, no vivo en el Espíritu, sino que vivo en la carne. Por eso es que la Biblia habla de la carne y del Espíritu. Dice que el que vive en la carne se sacia de la carne y nada le aprovecha. Pero el que vive en el Espíritu lo vivifica, el Espíritu lo renueva, el Espíritu lo ensancha, el Espíritu lo lleva a otro nivel. Porque el que vive en el Espíritu cambia su manera de hablar, de pensar y de actuar. Y esto tiene que ver con guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones, sentimos, actuamos. Hay emoción en nosotros. Mire, Jesús tuvo emoción. Jesús lloró cuando pasó lo de Lázaro. Él también era un hombre lleno de emociones. La única diferencia es que él no se dejaba llevar por las emociones. Pero él era un hombre, igual que tú y que yo, lleno de emociones, lleno de sentimientos. Él lloraba, él oraba, él clamaba, él pedía justicia, él oraba, él intercedía. Era un hombre lleno del Espíritu, pero también lleno de emociones. La única diferencia es que las emociones no lo manejaban a él. Era el Espíritu de Dios. ¡Wow! Eso es poderoso. O sea que cuando usted se deja llevar por el Espíritu, usted va a lograr una victoria mayor. Cuando usted deja que el Espíritu lo guíe, por eso es que dice la Biblia que tu pie no caerá al resbaladero. He aquí yo estoy contigo donde quiera que vayas. ¿Qué te está diciendo? Si tú te dejas guiar por el Espíritu, si tú te dejas que yo te lleve de la mano, yo te voy a guiar. Pero tu mayor guerra tiene que estar ¿dónde? En las emociones, en los sentimientos y en esa mente donde llegan los dardos del enemigo. Porque el enemigo, una de las cosas que hace es enviar los dardos. El enemigo que hace inundarnos de mentiras, de engaños. Y a veces no nos damos cuenta, pero ahí es donde caemos. Por eso es que Romanos dice, si ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, o sea, Pablo los está reprendiendo, le está diciendo, si ustedes no viven bajo esa naturaleza pecaminosa y viven según el Espíritu de Dios vive en ustedes. En otras palabras, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ustedes no pueden actuar como están actuando. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ustedes no pueden hablar como están hablando. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ustedes no pueden estar actuando como están actuando. ¡Ja, ja! ¡Qué poderoso esto, hermano! Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¡ay! No es de Cristo. Entonces aquí, ¿eres o no eres? Yo puedo estar rodeada de 10 personas
que sean ladronas, chismosas, fornicarias, que sean adúlteras, que sean pecaminosas, pero si yo quiero ser como ellas, me vuelvo como ellas. Pero si yo no quiero ser igual que ellas, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. Dominio propio me deja a mí escoger lo que yo quiero, donde yo quiero llegar y para dónde yo quiero llegar. Por eso es que el que vive en el Espíritu reconoce en el Espíritu lo que Dios le habla en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es profundo, hermanos, pero no tengo tiempo para llegar ahí y penetrar ahí. Número 3, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Mire lo que hace Dios. Número 3, Dios te equipa con armas espirituales. Y aquí nadie puede decir, oh, a mí nadie me ha enseñado lo que es guerra espiritual. Dios nos equipa con armas espirituales, lo quieras o no. ¿Por qué? Porque el que viene a Cristo automáticamente enfrenta lo que se llama batalla espiritual. Y la batalla espiritual es parte del camino de nuestra vida y nuestro crecimiento. La batalla espiritual, todos tenemos que vivirla, todos tenemos que estar en esas batallas. Y aunque intentes ignorar tarde o temprano, tendrás que decidir si participas activamente o no haciendo frente a las amenazas del enemigo. Por eso es que dice la Biblia, resistidlo y él huirá de vosotros. Porque si tú resistes, miren, en el mundo espiritual, resistir es como poner un vallado y usted dice, no, yo no voy a escuchar, no, no voy a escucharte, no, a mi mente no vas a entrar. No, por mis ojos no vas a entrar. O sea, es como usted poner vallados, 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 vallados. El caballo le ponen, lo preparan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando él vaya corriendo en esa carrera, él no se distraiga con los que van de su lado, sino que él va ahí, justo, mirando al frente. Y esa es la armadura que habla Efesios, donde dice que tenemos que tener nuestro casco, nuestro escudo, nuestro cinturón, nuestros zapatos. Tenemos que estar protegidos. Pero lo que te está hablando es, necesitas un ropaje. Porque para estar enfrentando esta batalla espiritual, a mí nadie que me diga que no ha enfrentado batallas espirituales, si usted no ha enfrentado batallas espirituales, chequéese, revísese, porque todos enfrentamos batallas espirituales, pero de todas nos libra Dios si caminamos de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? No vas a luchar con armas físicas, escuche bien, sino con las armas espirituales que Dios te da. Vas a vencer cuando las usas correctamente, dejándote guiar por el Señor y estando lleno de su poder. Mire lo que dice Segunda de Corintios, Segunda de Corintios. Por eso es que muchos en el camino caen. Y a veces dicen, pero ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó aquello? ¿Y qué fue lo que hice mal? ¿Y por qué estoy enfrentando esto? A veces no nos damos cuenta, mire, pero una de las cosas que yo siempre he enseñado en las escuelas de intercesiones y en las escuelas de guerra es que si hiciste algo mal, pídele perdón al Señor. Restituye. Aprende a ser honesto. Una de las cosas que admiro del salmista David es que el salmista David sabía cuando él estaba cometiendo un error y él le decía, Señor, oh alma mía, alaba al Señor. Perdóname por lo que yo he hecho. El salmista David sabía reconocer cuando él tenía una mente pecaminosa. Él sabía escoger y hacer cuando él tenía que tomar una decisión, cuando él había actuado incorrectamente, cuando él había hecho algo incorrectamente que sabía que a Dios no le agradaba. Por eso es que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Algo que necesitamos en este tiempo para enfrentar las batallas espirituales es ser conforme al corazón de Dios. O sea, no razones con tus pensamientos, razona, pero con el reino, actúa en el reino. Que tus pensamientos vengan de Dios, que tus pensamientos y resultados vengan del mismo Señor. Ahora, mire lo que dice 2 de Corintios 10 del 3 al 5. Dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y esto es bien importante que la iglesia lo entienda, porque aunque tú vives en este mundo, tú no libras batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo,
sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Oiga bien lo que dice 2 Corintios. O sea, yo vivo en este mundo, pero yo no tengo que ajustarme y hacer lo que hace este mundo, sino que el poder divino de Dios que Él me lo da para derribar fortalezas. Dice, destruimos argumentos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea que todo pensamiento, y vuelve aquí Pablo otra vez, pensamiento, porque si algo Pablo se dio cuenta es que el problema del ser humano son los pensamientos. Los pensamientos. Nosotros rápido tenemos una mala noticia y pensamos en 10 cosas que hicimos mal. Pensamos, Señor, ¿será que me voy a morir? Cuando recibimos una mala noticia, alguien nos llama y te dice, tengo que hablar contigo. Primer pensamiento que viene, algo malo me va a decir. ¿O qué hice que me van a regañar? O sea, ¿por qué siempre tenemos o tendemos a irnos por esa vía negativa, por esa vía que no nos deja esa paz que necesitamos? Por eso es que dice, usted tiene el poder divino para derribar fortalezas, para destruir argumentos, esos argumentos que llegan a nuestra mente, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque en la altivez, ¿qué es lo que habita en la altivez? El orgullo, el no aceptar, el no dejarse corregir. Ayer yo le predicaba a la iglesia y le predicaba sobre Eliseo y Elías. Una de las cosas que tuvo Eliseo para recibir esa doble porción fue la humildad que tuvo en esperar su tiempo correcto. Y cuando lo pidió doble, pero él sabía que estaba capacitado para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Mientras Eliseo estaba cuidando las yuntas, ya Dios le estaba hablando a Elías de Eliseo. Entonces usted tiene que entender que en el mundo espiritual, mientras usted está ocupándose de algunas cosas, ya Dios le está hablando a alguien sobre la vida de usted. Ya Dios está anunciándole a alguien sobre lo que va a pasar en la vida de usted. Ya Dios está anunciándole a alguien quién va a ser el próximo que se va a levantar en tu generación. Cuando nosotros vivimos de acuerdo al plan y a la voluntad del Señor, nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Porque cuando los pensamientos se someten a Cristo, ahí es donde nosotros vivimos balanceados. Porque entonces no vivo creyendo ni haciendo lo que yo pienso, sino lo que Dios me ha hablado. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Y número 4. Las batallas se pelean con oración y fe. Tus batallas no las vas a pelear ahí con un cuchillo y voy a buscar esto y voy a buscar. No. Las batallas se pelean en oración y en fe. Fe, la certeza. Fe, la convicción de lo que no se ve. Aquello que esperas, aquello que tienes convicción y no se ve, eso es fe. Entonces, ¿cómo vas a pelear tus batallas? Oración y fe van de la mano. La oración y la fe van agarraditas de la mano, agarraditas de la mano. Oración y fe. Donde hay oración hay fe y donde hay fe hay oración. Porque ellas van de la mano. Y oramos a Dios porque confiamos en su poder y sabemos y estamos seguros de que Él va a obrar en nuestras vidas. Sabemos que la vida eterna es tuya y sabemos que ese conocimiento activa tu fe y tu vida de oración, porque tú ya tienes la vida eterna, ya Dios te dio ese regalo. Conocerás la verdad te hará libre. Conocerás y sabrás, como dice Juan 3:16, Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Tenemos un regalo maravilloso y esa es la gran victoria que tenemos como hijos de Dios. Pero aún en medio de las luchas, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de lo que estamos experimentando, Cristo es nuestro vencedor y ya en Cristo eres un vencedor. Porque estarás con Él por toda la eternidad. Así que tú no puedes desmayar. Tus batallas tú las vas a pelear y no van a ser con la boca, van a ser con tus rodillas.
Van a ser con tus oraciones, con tus clamores, van a ser con tus decretos proféticos, van a ser con aquel vallado que tú vas a hacer de ángeles, creando un vallado de ángeles. Toda batalla se vence en oración. Donde no hay oración, hay oscuridad, hay muerte. Donde hay oración y donde hay fe, hay presencia de Dios. Porque donde hay oración, hay fe, mire, hay una cobertura en el mundo espiritual donde nadie ni nada puede detener lo que Dios ha hablado sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Primera de Juan, oiga bien lo que dice, Primera de Juan, por ahí veo muchos amén, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, ya estoy terminando, 4 al 5. 4 al 5. Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Mire lo que dice. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Oiga bien, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que de la única manera que usted va a tener la victoria y usted va a vencer es creyendo. Y ahí está el secreto de las batallas y las guerras. Cuando usted cree, usted tiene la victoria en Cristo Jesús. Pero si usted no cree, no espere tener una victoria. La victoria se adquiere cuando caminamos en la fe y cuando caminamos en oración. Ahora, Primera de Timoteo, oiga bien lo que dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice, pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. O sea, ¿qué te está diciendo la Biblia? La batalla que tú tienes más grande en la fe, hazla tuya, pero haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado. Y muchos de nosotros hicimos públicamente una oración de fe donde le dijimos, Señor, entregamos nuestras vidas a ti. Padre, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Todos hicimos esta oración. Pero aquí te está diciendo la Biblia claramente, acuérdate de esa oración que hiciste de fe, esa declaración de fe que hiciste delante de muchos testigos, a la que fuiste llamado y pelea la buena batalla de fe. Haz tuya la vida eterna. Tú tienes que declarar que la vida eterna está en ti y que nada ni nadie te puede arrebatar lo que Dios te ha entregado. Por eso es que en esta noche usted tiene que tener claridad. Pídele a Dios que te proteja del maligno y de sus trampas. Jesús mismo nos mostró en la oración del Padre Nuestro lo importante que es pedir la intervención del Padre ante los ataques. ¿Dónde lo dijo? Mateo capítulo 6, y este fue el mismo Jesús que lo hizo. Mateo capítulo 6, versículo 13. Mira lo que dijo. Dijo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. O sea que el mismo Jesús sabía lo que nosotros íbamos a experimentar. Y por eso fue que él hizo la gran oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empezó a orar y a enseñarle a los discípulos una oración que hablaba de aquello que nos estaba dando, aquella protección ante el maligno. Líbranos del mal. Pero importante entender, hay 4 puntos. Pero también tienes que entender que tienes que cuidarte de abrir puertas en el mundo espiritual. Porque cuando uno abre una puerta da acceso. Y cuando uno da acceso es como dar permiso. Entonces cuando usted da un acceso, usted da un permiso para que entre el enemigo
y haga lo que quiera. Pero cuando usted cierra esa puerta, usted no da acceso al enemigo. Por eso es que en esta noche usted tiene que cerrar puertas. Igual que esta famosa fiesta de Halloween, no se haga partícipe ni tampoco permita que sus hijos participen de eso. Porque eso es una fiesta a los demonios, es una fiesta a la oscuridad y tenemos que cuidarnos. Por eso es que usted desde hoy tiene que tener convicción en su espíritu de lo que el Señor le está hablando. Porque las guerras y las batallas se libran cuando estamos en el espíritu. Por eso es que la Biblia dice que el ángel de la muerte va a rodear, pero el que está en el espíritu, Dios lo sella para la vida eterna. Es como un escudo donde Dios nos sella y Dios no permite que nada ni nadie venga a destruirte. Y si no, estudie la vida de Job. Cuando Satanás vino para tentar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Porque cuando una vida pertenece a Dios, el diablo no la puede tocar. Pero cuando una vida no pertenece a Dios, el diablo tiene acceso en todas las áreas de su vida. Por eso es que hay que cerrar puertas. En el mundo espiritual usted tiene que cerrar puertas, puertas que se han abierto al chisme, a la contienda, al odio, a la maldad, a la mentira, a la injusticia, a los juicios. Usted tiene que cerrar puertas en el mundo espiritual, porque cuando usted cierre puertas, usted no va a dar acceso, no va a dar permiso para que el enemigo entre. Y los poderes espirituales, gobernantes de esas tinieblas, que lo que vengan es a destruirlo y a sacarlo del plan y del propósito del Señor. Amada iglesia, estamos en tiempos finales, pero en tiempos que tenemos que vivir en el Espíritu. Pídale al Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo de Dios, lléname de ti. Y manténgase en alerta, manténgase metido con Dios, mantenga una vida, mire, de adoración, una vida haciendo lo correcto. Cuando la tentación venga y cuando vengan aquellas cosas que pueden tentarlo, usted se detiene y usted dice, no. No te voy a escuchar, no voy a permitir. Sueltas a mis hijos, sueltas mi casa, sueltas mi familia. Y declara que en tu casa hay profeta. Que las tinieblas oigan que en tu casa hay profeta. En tu casa no hay drogadictos, en tu casa no hay marihuaneros, en tu casa no hay alcohólicos, en tu casa no hay mentirosos, en tu casa no hay chismosos, en tu casa hay profeta. Y si hay profeta, hay presencia de Dios. Lo que tú hablas es lo que tú vas a ver. Por eso es importante entender lo que es guerra espiritual. Porque las ofertas van a estar y a veces va a parecer como algo bonito. Porque mire, Halloween lo decoran, todo tiene que ver con caramelos, todo tiene que ver con dulces, perfecto, pero todo es una atracción para que caigamos en las mentiras del enemigo. Aquí era mi libro, búsquelo por Amazon, donde usted pueda comprarlo y entender aún las fechas y todas las cosas que el enemigo está haciendo en estos días y en este tiempo. El enemigo se ha preparado. El enemigo sabe que su tiempo ya le queda corto. ¡Hey! Por eso es que a veces la gente dice, bueno, malo, ¿cómo será? Un verdadero cristiano entendido en la palabra no celebra a las tinieblas ni participa de estas fiestas. Y todo aquel que lo haga le va a tener que dar explicaciones y va a tener que tener consecuencias. Estamos hoy a octubre 23. De octubre 21 al 25, ¿sabe lo que hace la iglesia satánica? Están en reflexión, están en disciplina, están en ayunos y se están preparando. Octubre 26 hacen los ritos tradicionales. Octubre 27 hacen la confesión de los males en contra de Satanás. Octubre 28 bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. Y octubre 29 ordenan a ciertos cantantes de rock o de otras orquestas con pactos satánicos, promotores. Y octubre 30 hacen los ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano, luego se bautizan con agua, sangre de niños y adultos sacrificados. Y octubre 31, entonces es la inscripción en el libro del macho cabrío.
que comienza para ellos el año nuevo y el año satánico, que se invoca el poder total del Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Que yo enseño de eso también en el libro mío de la guerra dentro de la iglesia de Jesucristo, que eso lo estudiamos. Noviembre 1 se sellan a los satanistas nuevos, a los espíritus de los muertos, y al noviembre 2 al nuevo es la semana de las bodas a Satanás. Por eso es que el noviembre 2 es reconocido como el Día de los Muertos. Entonces parece una fiesta bonita, pero todo lo que están haciendo es puro Satanás. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las puertas que abrimos y no ser partícipes de estas fiestas. Parece bonito, se decora bonito, pero nada es bonito. Todo lo que es malo viene siempre con una atracción bonita para que el pueblo quede, como dicen, con velos y no puedan ver la verdad oscura que está detrás. Así que cuidémonos, iglesia. Andemos de una manera correcta, hagamos lo correcto, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que guíe nuestras vidas, para que podamos hacer las cosas de acuerdo al corazón de Dios, para que no fallemos, para que no hagamos sentir a Dios triste, para que seamos la iglesia, para que podamos entender los tiempos, para que podamos caminar en pos del llamado del Señor, para que toda visión, toda palabra profética pueda tener cumplimiento. Hay batallas, hay guerras, pero usted declárese en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque nuestra fiesta es con Cristo Jesús. Y nuestra mayor victoria es en Cristo Jesús. Y mire cómo es el enemigo yo digo de malo, porque en esa fecha se celebra lo que es lo que hizo Martin Luther King, el día de la reforma. Y esto tiene que ver con la iglesia, donde aquí se habla de una nueva reformación en Cristo. Y aquí tuvo que ver Pablo, Josías, Jesús, que se habló de la nueva reforma en la iglesia. Entonces, mientras la nueva reforma se establece, entonces vemos que las tinieblas se levantan. Mientras un año satánico comienza, para los judíos comienza un nuevo año. Y mira cómo lo están empezando ellos allá en Israel. Un nuevo año en guerra. Entonces ahí usted tiene que darse cuenta de la guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. Cómo el enemigo está jugando, cómo el enemigo hace, cómo el enemigo dice. Y a veces no nos damos cuenta de que caemos. Pero usted tiene voluntad propia, usted tiene dominio propio y usted escoge lo que es bueno y lo que es malo. Coja lo bueno y deseche lo malo. Y cada quien haga lo que quiera hacer, porque cada quien es responsable de sus decisiones. Y cada quien experimenta consecuencias por lo que decide y por lo que hace. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Señor, en esta hora declaramos que eres tú Dios, tomando el control, que eres tú Dios haciendo maravillas en tu pueblo. Padre, que eres tú abriendo puertas de entendimiento, de sabiduría, para que tu pueblo no caiga en las redes de la oscuridad. Padre, hablamos cobertura espiritual, declaramos, Espíritu de Dios, que tú tienes el control sobre nuestras vidas, cerramos toda puerta satánica, cerramos toda puerta al espíritu satánico que venga contra la iglesia. Señor, todo se somete a la obediencia de Cristo, quitamos todo velo en el nombre de Jesucristo y declaramos que somos libres, declaramos que eres tu Dios haciendo maravillas y declaramos, Espíritu de Dios, que tú nos das el entendimiento y la revelación que necesitamos en estos tiempos para entender lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hablamos protección sobre nuestras vidas, hablamos protección sobre nuestras familias, declaramos que la sangre de Cristo está en nuestros hogares y que nada ni nadie puede detener el propósito y el plan divino del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios, por un nuevo tiempo y gracias, Señor,
por lo que vas a hacer, porque sabemos que esto es un tiempo de avivamiento. Profetizamos sobre la iglesia, Señor, que tú tomas el control. Padre, guarda a nuestros hijos, guarda a todos los niños del mundo. Oramos por Israel, Señor, que haya paz y que comience en un nuevo año, Señor, pero que sea un nuevo año en ti, Señor. Padre, guárdalos de toda mentira, de todo ataque, Señor, que cese toda guerra, Señor. Hablamos cobertura sobre las naciones y declaramos, Señor, que tú eres el Señor, que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará y todo el mundo dirá que Jesucristo es el Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Escríbame sus mensajitos que ahorita yo me pongo a mirarlos. Gracias por estar conectados. El próximo lunes conéctese que vamos a estar hablando de otro tema muy importante en estos tiempos. Ayúdeme a compartir para que de esta manera muchas personas que no tienen entendimiento puedan tener el entendimiento que necesitan y que muchos de los que estamos aquí presentes podamos crecer a la estatura de Cristo y que todo velo se tenga que romper en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que estamos en la mejor disposición y sabemos que los próximos días serán victoriosos, serán gloriosos para tu vida, para tu casa y para tu familia. Así que buenas noches a todos, muchas bendiciones y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios va a hacer y por lo que Dios hará en nuestras vidas. Declaramos la victoria y declaramos un cielo abierto en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo virtual y nos vemos la próxima semana. Los espero. Lunes. Bendiciones.